Buenos días tengan todas y todos ustedes, siendo las 8:34 del viernes 29 de enero del año 2021 y dando cumplimiento al artículo 118 y 119 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se da inicio a la sesión ordinaria del mes de enero del Consejo Distrital Electoral 18 con cabecera en el municipio de Pénjamo. Por lo que, antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Distrital 18 dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días a todas y a todos. Con todo gusto, ciudadana presidenta, el uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre de la o el consejero electoral y de la o el representante acreditado, agregando el nombre del partido. Durante el desarrollo de la sesión, se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se le tome el sentido de la votación. El pase de lista será de forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Con todo gusto. El primer punto del orden del día es el referente a la lista de asistencia y declaración de existencia del quórum legal. Secretaria, le ruego proceda a tomar la lista de asistencia y verificar el quórum legal para esta sesión. Con su permiso, ciudadana presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Mirta Cristina Palacios Yebra. Presente. Consejero electoral Carlos Alberto Álvarez Pimentel. Presente. Consejera electoral María del Carmen Magdaleno Barba. ¿Dijo presente, consejera? Presente. Secretaria del Consejo Distrital 18, Juana Ivette Guevara Ramírez, la de la voz. Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Presente. Fuerza Social por México. Ciudadana presidenta, toda vez que participan en esta sesión a distancia la y el consejero electoral, así como representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, ciudadana presidenta. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a darle lectura. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre del año 2020. Informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida, asuntos generales y clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día.
Si alguien desea tener alguna intervención, sea tan amable de manifestarlo, ya sea mediante la herramienta tecnológica o bien levantando su mano. ¿Alguien desea intervenir en este punto? No registro alguna solicitud en la herramienta tecnológica ciudadana presidenta. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la Secretaría del Consejo recabe el resultado en esta forma nominativa. En este momento recabaré los votos de los consejeros presentes con derecho a voz y voto. Consejera presidenta Mirta Cristina Palacios Yebra, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral Carlos Alberto Álvarez Pimentel, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral María del Carmen Magdaleno Barba, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:39. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sirva levantar la mano o haga uso de la aplicación, a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para el desahogo del punto correspondiente. Por favor, secretaria, verifique pantalla. No registro solicitud alguna, ciudadana presidenta. De no haber solicitudes, sírvase, secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, ciudadana presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre del año 2020, por lo que, siguiendo con el procedimiento de convocar con la debida antelación, acompañando el proyecto de acta sujeta a aprobación, solicito se me ponga a consideración se me exima de su lectura, ya que dicho documento fue circulado previamente con la convocatoria en fecha 27 de enero del año en curso. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, verifique pantalla y recabe el sentido de la votación. Con gusto, ciudadana presidenta. Presidenta del Consejo Mirta Cristina Palacios Yebra, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral propietario Carlos Alberto Álvarez Pimentel, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral propietaria María del Carmen Magdaleno Barba, ¿el sentido de su voto? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8:41. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18, con sede en el municipio de Pénjamo, el acta de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida, a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique pantalla. No registro alguna solicitud en la herramienta tecnológica ciudadana presidenta. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 18 de diciembre del año 2020. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, verifique pantalla y recabe el sentido de la votación. Con gusto, ciudadana presidenta. Presidenta del Consejo Mirta Cristina Palacios Yebra, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral propietario Carlos Alberto Álvarez Pimentel, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral propietaria María del Carmen Magdaleno Barba, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el proyecto de acta 004-2020 de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre del año 2020 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:43. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acta aprobada al Consejo General, a la Unidad de Transparencia para su publicación, por conducto de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría de la correspondencia recibida.
ante este Consejo Distrital Electoral 18. Primera, doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el oficio número CE/2007/2020 de fecha 21 de diciembre del año 2020, suscrito por el ciudadano Carlos Manuel Torres Yáñez, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en la dirección de correo electrónico del Consejo Distrital Electoral 18 en fecha 21 de diciembre del año 2020, por medio del cual informa que el día 17 de diciembre del año 2020 se recibió en oficialía de partes el oficio PRD-GTO /IEC/001/20-21, signado por José Belmonte Jaramillo, representante propietario ante el Consejo General del Instituto, mediante el cual comunica la acreditación de dicho partido político ante este Consejo Distrital Electoral 18 al ciudadano José Belmonte Jaramillo como representante propietario. Lo anterior se comunica a efecto de que este Consejo Distrital 18 se pronuncie sobre la procedencia de acreditación que se señala. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo se pronuncie sobre la procedencia en su caso de la acreditación que señala en términos del artículo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital 18 de la comunicación vía correo electrónico de fecha 23 de diciembre por el ciudadano Javier García Herrera, coordinador de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual informa el oficio CE/2017/2020, signado por el ciudadano Carlos Manuel Torres Yáñez, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, de fecha 23 de diciembre del año 2020, por medio del cual hace de conocimiento y solicita a la DOE la atención del oficio REPMORGTO/IEC-03-2020, de fecha 22 de diciembre del año 2020, signado por la ciudadana Magali Liliana Segoviano Alonso, representante suplente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual solicita se justifique la inasistencia de los representantes acreditados de Morena ante este Consejo Distrital Electoral 18. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la notificación y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el oficio de fecha 28 de diciembre del año 2020, remitido por el ciudadano Martín Cervantes García, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Distrital Electoral 18, dirigido a la presidenta de este Consejo Electoral, mediante el cual presenta el informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral para las precampañas electorales e informa que el Partido Verde Ecologista de México no realizó precampañas para ayuntamientos y diputaciones locales en el estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado en los términos del artículo 295, numeral 2 del Reglamento de Elecciones para los efectos legales conducentes y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 30 de diciembre del año 2020, remitido por la ciudadana Ana Lilia Monreal Méndez, asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se comunica el acuerdo CGIEC/129/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión extraordinaria efectuada el 22 de diciembre del año 2020, mediante el cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Lo anterior con efectos de notificación en cumplimiento al punto tercero del acuerdo en comento.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la notificación en los términos emitidos y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 1 de enero del año 2021, remitido por el ciudadano Rodolfo González Montaño, secretario asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo CG-IEC diagonal 001 diagonal 2021, el cual informa la resolución sobre la solicitud de registro del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y por otro lado, el acuerdo CG-IEC diagonal 002 diagonal 2021, mediante el cual se da a conocer la resolución sobre la solicitud de registro del convenio de coalición parcial Juntos Haremos Historia en Guanajuato, celebrado entre Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza Guanajuato, para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho la notificación en los términos emitidos y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar los acuerdos al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 8 de enero del año 2021, remitido por el ciudadano Rodolfo González Montaño, secretario asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo CG-IEC diagonal 006 diagonal 2021, recaído al escrito presentado por la ciudadana Magali Liliana Segoviano Alonso, representante suplente del partido Morena ante el Consejo General, mediante el cual se comunica información relativa a sus procesos internos de selección de candidaturas para el proceso electoral 2021. Y por otro lado, el acuerdo CG-IEC diagonal 007 diagonal 2021, mediante el cual se tiene comunicado al Partido Acción Nacional la modificación de sus municipios en que postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la notificación en los términos emitidos y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar los acuerdos al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 15 de enero del año 2021, remitido por la ciudadana María Maribel Aguilar González, titular de Oficialía de Partes y por indicación de la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual hace del conocimiento el oficio número INE, diagonal DOE, diagonal STCOE, diagonal 002, diagonal 2021 y sus anexos, mediante el cual notifica la aprobación del protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para la realización de recorridos a las secciones electorales y visitas de examinación en el marco de las actividades de ubicación de casillas del proceso electoral 2020-2021. Asimismo, se adjunta la liga para su descarga. Vista en la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado en los términos emitidos y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 25 de enero del año en curso, remitido por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo CG-IEC diagonal 016 diagonal 2021, el cual comunica que se determina la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos de los centros de captura y verificación.
y por el que se instruye a los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato supervisar y dar seguimiento a los trabajos de implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares en los centros de acopio y transmisión de datos y en los centros de captura y verificación para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. Y por otro lado, notifica el acuerdo CGIEC/018/2021, mediante el cual se notifica la designación de la titular de la Junta Ejecutiva Regional de Valle de Santiago como presidenta del Consejo Electoral 19 para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la notificación en los términos emitidos y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar los acuerdos al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 27 de enero del año en curso, remitido por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo INE/687/2020, mediante el cual se emite la resolución del Consejo General del INE sobre la procedencia de las modificaciones a los documentos básicos del partido Fuerza Social por México, realizada en cumplimiento al punto segundo de la resolución identificada con clave INE/CG 510/2020, emitida por el órgano superior de dirección, por el cual, en el resolutivo primero, se declara la procedencia constitucional y legal del cambio de denominación como Partido Político Nacional de Fuerza Social por México a Fuerza por México. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado en los términos emitidos. Proceda, por favor, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta no se agendó asunto alguno. Gracias, secretaria. En caso de no existir asunto general en agenda, se concede se declara desierto este punto y le solicito, secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Siendo las 8:57 del 29 de enero del 2021, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 18, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación. Muchas gracias, que tengan buen día.